que pudimos cantar juntos este canto, gracias al grupo de alabanza, gracias a todos los que están haciendo este programa aquí, que vienen a dedicar su tiempo, sus energías, sus capacidades, sus dones. Gracias, hermano Abraham, por venir también. Los que somos de la iglesia, que lo conocemos, y me imagino que todos los hermanos hoy están contentos de verle. Antes de empezar con el tema, quiero pedirles que sigamos orando por mucha gente damnificada por estas inundaciones en el interior del país. Ustedes que nos ven de otro país o de otros países, la colita del huracán ETA nos pegó en esta semana y aparentemente, no se sabe, pero parece que hay una tormenta tropical formándose en huracán para la semana que viene, que va a entrar por el mismo lugar, y oramos que el Señor proteja a tanta gente que ha quedado sin nada literalmente. La iglesia ha enviado ayuda también a mucha gente allí, o bueno, no a mucha gente, a 1 millón de personas, pero se pudo hacer algo. Y a veces la gente me pregunta si la iglesia ayuda a gente que está pasando necesidades en tiempo de la pandemia. Sí, la iglesia ayuda muchísimo cada mes, con medicina, a veces comida, dinero. Y nosotros no traemos las cámaras cuando hacemos estas cosas, porque no lo hacemos una vez al año. La iglesia tiene en su presupuesto ayuda mensual a muchísima gente y no precisamos traer cámaras de televisión para que lo anuncien. Si usted es miembro, si vive aquí y es miembro de la iglesia, usted puede venir y obviamente se le van a dar todos los datos que usted quiera saber de toda la ayuda que damos en miles de quetzales en total, entre comida, medicina y otras cosas a tanta gente. Así que gracias, porque eso es producto también de las ofrendas de los hermanos como ustedes. Muy bien, oramos brevemente y comenzamos con este tema. ¿Qué hacer cuando me amenaza la angustia? Oremos. Señor, gracias te damos porque podemos juntos alabarte, podemos abrir tu palabra y en medio, Señor, de tanta devastación aquí en Guatemala en esta semana y en tantos países con tantos problemas, y vemos, Señor, que cada vez más las señales del fin del mundo se están cumpliendo o adelantando o haciéndose más fuertes. La única cosa segura y la única esperanza eres tú, y te damos gracias porque tú estás en control, eres soberano, y todo se encamina a un gran fin, como ya lo sabemos. Señor, te alabamos y pedimos que tú nos animes en esta mañana al abrir tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero comenzar con una pregunta. ¿Ha visto usted alguna vez una lápida en un cementerio que diga, se murió de angustia? No, seguramente no vio ninguna lápida de esa escrita, pero se podían escribir varias, porque hay muchísimas enfermedades relacionadas con la angustia, con la ansiedad, con el estrés, con el afán. La gente en el mundo está así, estresada, angustiada, insegura, infeliz, triste. Y si nosotros los cristianos, a esa gente que vive de esa manera, les podemos ofrecer algo que les ayude, entonces van a escuchar nuestro mensaje. El problema es que inclusive muchos cristianos viven de esa manera, angustiados, estresados, tristes y angustiados. Por eso el tema de hoy nos va a ayudar a nosotros individualmente, pero también a ser buenos testigos del Señor Jesucristo en este mundo que tanto necesita personas que puedan irradiar paz, seguridad, confianza, esperanza. Y los únicos que podemos hacerlo somos los cristianos. La gente del mundo no la tiene, a esa esperanza, a la paz, como un cristiano debe tenerla. El problema es que obviamente muchísima gente, inclusive cristianos, viven así. Y eso es un mal testimonio para el Señor. Por eso queremos hablar hoy de este tema. ¿Qué hacer cuando me amenaza la angustia? ¿Qué hacer cuando llegan las noticias inesperadas? ¿Qué hacer cuando llegan los problemas? ¿Qué hacer cuando llegan los momentos difíciles? Bueno, que nuestra vida pueda irradiar y compartir paz, calma y seguridad. Y hoy queremos ver entonces cómo lograr eso. Así que queremos todos experimentar gozo, alegría, ánimo en medio de circunstancias difíciles. Y el apóstol Pablo, preocupado por la felicidad de sus lectores, escribe a la iglesia que estaba en la ciudad de Filipos una carta a los filipenses, donde les repite continuamente que ellos puedan regocijarse en el Señor a pesar de los problemas que estaban viviendo. Vaya abriendo su Biblia en la carta a los filipenses, porque hay un par de versículos que queremos analizar esta mañana. Busque
Busque su Biblia, le doy un tiempito. Abra Filipenses capítulo 4, por favor. Filipenses capítulo 4. Filipos era una ciudad que fue fundada por allá por el año 360 a.C. por Felipe II, hijo de Alejandro el Grande, padre de Alejandro el Grande. Felipe II, padre de Alejandro el Grande. Era una colonia romana y Filipos estaba en lo que hoy es Grecia, allí en Europa. Y Pablo quería que ellos tuvieran gozo, regocijo y paz en medio de una situación difícil. Y les va a escribir algo en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, que es el texto que queremos analizar hoy. Filipenses 4, 6 y 7. Un texto que para muchos de ustedes posiblemente es conocido. Lo han leído muchas veces y posiblemente lo han puesto en práctica o lo han querido poner en práctica. Pero quizás la angustia continuaba. Así que quiero compartirles con ustedes algunas cosas que dice Pablo para que tengamos presente, porque aquí está la clave para nosotros lo que debemos hacer cuando nos amenaza la angustia. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, dice así: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, miren la promesa, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará dos cosas de ustedes: sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Así que acá está la medicina. ¿Qué hacer cuando me amenaza la angustia? Pablo nos va a decir qué hacer. Vamos a ver. Primero, acá hay un mandamiento negativo, algo que no hay que hacer. Y Pablo dice entonces, no se inquieten por nada. Filipenses capítulo 4, verso 6. No se inquieten por nada. Esto es algo que debemos evitar, que nosotros tenemos que cuidar de no afanarnos, de no angustiarnos, de no inquietarnos. El problema es que cuando nos inquietamos y nos angustiamos, comenzamos a imaginar cosas, a pensar cosas. Y entonces creamos cosas con nuestras mentes y tenemos temores y quizás nunca llegan las cosas que creamos en nuestra mente. Es como una mujer que se preocupó 40 años que se iba a morir de cáncer. ¿Y sabe qué? Se murió a los 70 de neumonía. Imagínese. ¿Para qué preocuparse tanto si se murió de otra cosa? Pero así vive mucha gente. Estar afanosos, ansiosos, preocupados, angustiados. ¿Qué significa? Significa ser tirado por dos lugares diferentes. Nuestra esperanza, lo que sabemos del Señor, las promesas del Señor nos tiran en una dirección y la angustia, las cosas que crea nuestra mente, el afán, nos tira en otra dirección y no sabemos a dónde ir. Y entonces tomamos malas decisiones o nos paralizamos y reaccionamos mal, perdemos el estado de humor. Tantas cosas suceden. ¿Por qué? Porque nos angustiamos. El angustiarse y el afanarse entonces tendrá consecuencias terribles para nosotros. Produce grandes problemas en nuestros pensamientos, en nuestra digestión, en nuestro descanso, en nuestro testimonio, porque el angustiarse es un ladrón del gozo. Jesucristo habló de esto y que debíamos evitar esto, y también Él dijo, no se angustien. Allí en San Mateo, en el Sermón del Monte, en el capítulo 6 de San Mateo, versículos 25 al 33. Donde dice 3 razones por las cuales un cristiano no debe angustiarse o estresarse o estar afanados. Jesucristo dice que no debemos vivir de esa manera por 3 motivos. Primero, porque estamos bajo el cuidado de Él mismo, del Señor, de Dios Padre. Segundo, no ganamos nada con afanarnos. Y tercero, así viven los incrédulos, dijo Jesús. Y nosotros no podemos vivir de esa manera. Al mismo tiempo, cuando estamos diciendo que no hay que afanarse, que no hay que angustiarse, no estamos diciendo que no hay que prever para el futuro o no hay que anticipar las necesidades del mañana o que no hay que planear. La Biblia nunca anima a la pereza. Acá cuando se habla de no inquietarse, no afanarse, no está hablando de no prever o de no hacer planes, sino que tiene que ver con esa angustia o esa preocupación fatigosa, nerviosa, agotadora
que no nos deja tragar la comida, que nos quita el sueño o que nos enferma. Entonces, Pablo habla primero de algo, de un mandamiento negativo. No se inquieten, no se afanen, no se angustien. Y luego Pablo nos va a enseñar cómo no caer presa de ello. Y no utiliza métodos humanos o psicológicos que se utilizan muchas veces en las iglesias. Es más, el problema es que muchos que predican creen que predican la Biblia y es meramente un sistema o un método psicológico y no bíblico. Pablo dice algo y queremos analizar esto. Dice Pablo allí en Filipenses 4:7, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, y noten ustedes, dice, cuidará dos cosas, corazones y pensamientos. Corazones y pensamientos. Toda la angustia se debe a la actividad del corazón y del pensamiento. Por eso Pablo dice que esas son dos cosas que Dios quiere cuidar en nosotros, porque el problema está allí, en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque cuando nosotros estamos con angustia, nos acostamos, nuestra mente da vuelta, ¿no es cierto? No podemos dormir, comenzamos a crear cosas, a imaginarnos cosas, y qué si sucede esto, y qué si va a pasar aquello, sí, hoy estoy bien, pero mañana me va a pasar esto, y empezamos a crearnos un mundo de alternativas y de posibilidades que quizás nunca llegan. Entonces en ese estado nosotros no servimos para nada. Perdemos el humor, tomamos malas decisiones, la pasamos mal, no tragamos la comida, gritamos, reaccionamos en la carne, discutimos innecesariamente, nos afecta en lo personal y afecta el testimonio del Señor ante los demás. Y cuando la gente nos ve a los cristianos actuando o reaccionando de esa manera, dicen, ¿y de qué me sirve el Evangelio si aquel está peor que yo? Entonces nosotros tenemos que aprender cómo vivir, no cayendo víctimas de la angustia, del estrés y del afán. ¿Qué podemos hacer para evitar eso? Noten lo que dice Pablo aquí. Ante la amenaza de la angustia, Pablo dice, no dejemos de preocuparnos sencillamente con una orden, no se angustien. Porque Pablo dice, no se inquieten, no se angustien, pero luego nos dice cómo hacerlo. La psicología, la gente del mundo dice, no te angusties, ya va a pasar. Y las cosas no pasan así. Si usted a un borracho le dice, deja de beber, quizás nunca deja de beber, porque no se le dice cómo hacerlo. Y Pablo aquí no está diciendo solamente, deja de preocuparte, pónete tranquilo. Pablo no está reprimiendo la angustia, sino que Pablo nos va a decir, más allá del regaño que no nos angustiemos, Pablo va a tratar con la mente y el corazón, como dice aquí Filipenses 4:7. Por eso, los métodos psicológicos para ayudar a alguien angustiado no sirven, no funcionan. Entonces, ¿qué va a hacer Pablo? Nos dijo lo negativo, no se angustien, pero ahora nos va a decir cómo, va a usar lo positivo, nos va a dar la solución. ¿Y qué dice Pablo? Dice, no se angustien por nada, más bien presenten sus peticiones a Dios, dice aquí. Claro, muchas veces estamos en angustia, en afán, en estrés, y oramos y la angustia sigue. Por eso Pablo aquí nos va a hablar cómo presentar las peticiones a Dios. ¿Cómo hacerlo? Para encontrar paz, para no caer víctimas de la angustia. Y entonces Pablo nos dice en Filipenses 4:6 la solución. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración, con ruegos, con acciones de gracias, ustedes les presentan las peticiones a Dios. 3 cosas va a decir Pablo. Primero, orar. Presenten sus peticiones a Dios en toda ocasión, con oración, orar. Porque Pablo aquí hace una diferencia entre la oración y el ruego. Primero, orar. ¿Qué es orar? Sencillamente, hablar con Dios. Mucha gente dice, cristianos, no, yo no puedo orar. Escuche, si usted puede hablar con alguien, con su hijo o con un vecino, usted puede orar, usted puede hablar. Porque así como habla con la gente, hable con Dios. Claro, no le falta el respeto a Dios. No le ordene cosas a Dios como muchos hacen. Te ordeno que hagas esto, no. Sino que usted cuando ora se acerca al omnipotente Dios con total confianza
pero reconociendo que es el sublime Dios de los ejércitos, el gran yo soy, y usted se acerca consciente de que Él está allí, escuchándole. Eso es orar, hablar, reconociendo que Dios está allí escuchándole. Usted se acerca a Dios. Y aquí Pablo dice que entonces usted ora. Usted lo hace allí con sincera devoción, con fe. Usted ora a Dios sabiendo que no hay nada demasiado grande que su poder no pueda controlar. Y nada demasiado pequeño que el cuidado de Él como Padre no pueda hacer. Entonces lo primero que Pablo dice es, no se angustien por nada, en toda ocasión, acérquense a Dios, oren. Nos acercamos a Dios, hablamos con Dios, reconociendo que nos está escuchando, reconociendo su presencia en medio de nosotros. Segundo, con ruegos. Primero, nos acercamos con la oración y luego le hacemos los ruegos, las peticiones. O sea que como que vamos avanzando a medida que vamos platicando con Dios. Hablamos con Dios, nos damos cuenta que Él nos está escuchando, pero damos un paso más allá. Específicamente le presentamos el caso que nos preocupa. Sencillamente, nuestras súplicas, nuestros ruegos, todas las ansias, se las acercamos a Dios entonces. Cuando Pablo aquí habla de ruegos, esto tiene que ver con las cosas específicas que me están quitando la paz, que me angustian la vida. Noten, nos acercamos a Dios, reconocemos que Él está escuchándonos y le podemos entonces pedir por las cosas específicas. Esos son ruegos, ¿eh? Y Dios quiere que así lo hagamos. Noten, no es una oración rápida, sencillamente diciendo, Señor, ayúdame en esto, amén. No, no, nos acercamos, reconocemos que Él está allí, quizás le alabamos, hablamos con Él, reconocemos su presencia en medio de nosotros y luego le decimos lo que nos preocupa. Pero también tenemos que hacer algo más. Dice aquí el versículo, con acción de gracias. Denle gracias. O sea que cuando oramos tenemos que darle gracias también a Dios. Y quizás usted dirá, pero yo estoy con problemas, me sucede esto, no tengo nada para agradecer a Dios. Bueno, quizás si usted piensa bien, tiene más de una cosa que agradecer. Si usted tiene a Cristo en el corazón, puede agradecer por la vida eterna. Puede agradecer porque Jesús fue a la cruz a morir por usted, porque derramó allí su sangre. Claro, tenemos muchísimas cosas para agradecer. En medio de estar enfrentando problemas, situaciones difíciles, usted puede decir, gracias Dios por salvarme, por darme la vida. Y te pido por esto que me atormenta, que me angustia. Ese es el tipo de oración que Pablo está diciendo aquí que le hagamos a nuestro Dios. La oración que Pablo dice aquí en momentos de angustia no es meramente un grito desesperado, clamando y pidiendo auxilio, aunque hay lugar para esos. Pero aquí Pablo habla de tener presente que estamos hablando con Dios cuando nos acercamos. Y luego entonces, al reconocer su presencia, específicamente le contamos lo que nos preocupa. Y claro, también hay gratitud por la vida eterna o por los favores del pasado o anticipando la respuesta de Dios. En el futuro le damos gracias en fe por lo que va a venir. Así Pablo está diciendo que tenemos que orar. Al hacerlo de esa manera, Dios promete algo que promete. 3.3. La promesa de paz, aquí en Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Noten ustedes, la paz de Dios. No está hablando de la paz con Dios que el pecador arrepentido comienza a tener cuando pone su fe en la muerte de Jesús. Como dice Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados por la fe, tenemos paz con Dios. Se acabó la guerra con Dios. De esa paz no está hablando. Aquí está hablando de la paz de Dios puesta dentro de nosotros. Es la paz que prometió Jesús en Juan capítulo 14. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Esa es la paz de la cual está hablando aquí Pablo. Es la paz. Por la cruz tenemos esa paz. En medio de los vientos de adversidad podemos tener esa paz.
Cuando la tragedia nos golpea, podemos tener esa paz. Cuando el médico dice tiene pocos días de vida, podemos tener esa paz. Esa paz que Dios ofrece está aquí. Note, Pablo no menciona en ningún momento que las cosas que nos angustian van a desaparecer, como muchos predican así. Pablo no dice eso. Pablo dice que presentemos las peticiones a Dios con oración, ruegos y acción de gracias. Y la paz de Dios, que va a ser, dice aquí, nos va a cuidar. Pablo ni menciona que las cosas que nos pueden causar angustia van a desaparecer. Esa es la gloria del triunfo del Evangelio. Esa es la gloria de que en cualquier lugar o circunstancia Él cuidará de nosotros, al margen de lo que suceda en la vida. Es lo que aquí está diciendo Pablo. ¿Por qué? Porque Dios nos lleva por encima de las circunstancias cuando oramos de esta manera y nos ayuda a triunfar a pesar de las circunstancias. Es lo que aquí está diciendo. Noten, Pablo no dice, si oramos, nos vamos a sentir mejor. Pablo no está diciendo eso. No dice que si oramos, vamos a sentirnos mejor. Pablo tampoco aquí está diciendo que si oramos, no vamos a dejar de pensar en los problemas. Pablo tampoco dice que si oramos y al llenar la mente con Dios, las cosas van a salir de nuestro corazón. No. Lo que Pablo está diciendo es que si oramos, si presentamos ante Dios las peticiones y los ruegos, Dios va a hacer algo. No la oración, no nosotros. No va a hacer algo en las circunstancias. Lo que dice es que la paz de Dios va a cuidar nuestros corazones. La paz que sobrepasa todo entendimiento va a cuidar nuestros corazones y pensamientos. Noten, va a cuidar nuestro corazón y pensamientos. Esa palabra cuidar viene de la idea de poner una fortaleza o guardias alrededor de nuestro pensamiento y de nuestro corazón, para que las cosas que nos angustiaban ya no penetren y no nos angustien, aunque sigan estando en el mismo lugar. Nosotros, por adentro, podemos tener paz y ánimo, a pesar que afuera la angustia y la amenaza siga. Pero lo que dice Pablo es que Dios va a cuidarnos a nosotros. Es lo mismo que dice 1 Pedro 5:7, depositen toda ansiedad a Dios, que Él cuidará de ustedes. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, porque esa paz no la podemos explicar, porque no es una paz humana. No entendemos esa paz, pero es una realidad en nosotros. Esa paz de Dios va a actuar en nuestro corazón y en nuestros pensamientos. La paz de Dios, que tiene que ver con la seguridad y tranquilidad interna, aunque lo de afuera se esté viniendo abajo. En medio de cualquier circunstancia difícil, estemos donde estemos nosotros, no importa las cosas que nos tientan a vivir angustiados, estresados, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará nuestros corazones y pensamientos. Por eso, las cosas que nos quieren atormentar, las cosas que nos quieren hacer la vida miserable, cuando le acercamos a Dios esas cosas, como dice aquí, Dios nos va a ayudar. Hay muchísimos ejemplos en la Biblia. Miren a el mismo Jesucristo, que cuando estaba tentado a la angustia, al afán, ¿qué es lo que hace? Va al monte Getsemaní a orar, a derramar su ruego y petición a Dios. Y terminó la oración en victoria, aunque tuvo que ir a la cruz, las circunstancias fueron las mismas, pero terminó en victoria y dando paz a los demás. Y eso es lo que Él promete. El rey David también pudo disfrutar de esto. El rey David allí en el Salmo 4, versículo 1, le quiero leer. El Salmo 4, verso 1. A él lo habían sacado, le habían hecho un golpe de estado, lo sacaron del palacio. Se estaba escapando. Y en el Salmo 4, verso 1 dijo David, responde a mi clamor, Dios mío y defensor mío.
Dame alivio aunque esté angustiado. Apiádate de mí. Escucha mi oración. Sepan que el Señor honra al que le es fiel. El Señor escucha cuando le llamo. En paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Sí, acostarse todos nos acostamos. ¡Ja! Dormir, eso es otra cosa. Y aquí Dios lo promete. Le quiero hacer una pregunta. ¿Qué es lo que más le preocupa a usted? ¿Sus hijos? ¿Su futuro? ¿Las circunstancias de su trabajo? ¿Su salud? ¿Su dinero? ¿Su carrera? ¿Qué es lo que lo pone nervioso o ansioso? Pablo dice, presenta esto a Dios en toda ocasión. Ora reconociendo que Él está allí escuchando. Reconócelo como Dios y desata tu angustia con oraciones específicas por lo que te sucede y dale gracias. Y Dios va a hacer algo. Su paz va a cuidar tu corazón y pensamientos. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Qué hermoso que es vivir así. En medio de este mundo que cada vez está más angustiado, nosotros tenemos que ofrecerle una alternativa diferente, que es la paz de Dios que debe gobernar nuestros corazones. Con oración, con ruego, con acciones de gracias, damos a conocer a Dios nuestras peticiones y entonces la paz de Dios, su paz, mantendrá nuestro corazón y pensamientos donde deben estar. Y las cosas que quieren angustiarnos, estresarnos, ponernos afligidos, de mal humor, estarán allí, pero Dios pondrá una fortaleza alrededor de nosotros. ¿No es esa la vida que queremos? Claro que sí. Haga esto que dice Pablo y experiméntelo para la gloria del Señor. Oremos. Señor, queremos darte gracias por tu gran amor y bendiciones. Gracias porque en este mundo agitado, más la agitación que Satanás quiere poner en nosotros, tenemos cómo vivir con paz. Tenemos la alternativa que eres tú, cómo vivir con paz y seguridad y reposo en nuestro corazón y pensamientos. Señor, oramos que nos ayudes, oramos que nos guíes por tu camino, aunque la angustia y el afán nos tiran en otra dirección, pero que seas tú, Señor, como lo dices aquí, que nos lleves en la dirección correcta y en tu camino. Así vivió Jesús, así vivieron los santos de la Biblia y así queremos vivir nosotros. Señor, te alabamos y te bendecimos, te damos gloria y honra y te reconocemos como nuestro Dios. Gracias por tu gran amor derramado en nosotros. Ayúdanos a que cada uno podamos, Señor, derramar nuestras peticiones específicas y que podamos experimentar tu paz. En el nombre de Jesús. Amén.